¿Qué harían en Profe, profe, entonces no lo va a tomar, Si no está la gente, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Cierto? No. pero hay varias gente conectada. O sea, por lo menos en mi caso, yo prefiero que lo tome al tiro. Sí, igual en realidad. Yo también, profe. Entonces no tengo problema con los que quieren darlo hoy día, lo hacemos tal cual dijimos hace un ratito. Nos vamos de corrido hasta las 8:30 y de ahí hacemos un recreíto y el control. Sí, mejor, profe. Bueno, con el que quiera darlo hoy día. Ay, ay, ay. ¿Qué harían en este ejemplo, cabros? Se trabaja los dos proyectos por separado. ¿Y qué harían? ¿Qué les llama la atención en la información? ¿Qué es eso, profe? FADI. Flujo antes de depreciación e impuestos. Es eso lo complejo de este, complejo entre comillas, de este ejemplo. Pero usted tiene que estar capacitado para entender la nomenclatura y la información. Flujo antes de depreciación e impuestos. Pero si observan la información, hay otra cosa que les debiera llamar la atención. ¿Cuál? Acuérdense lo que hemos venido haciendo e hicimos un par de ejercicios iguales a esto, con una diferencia. ¿La Pero, vida útil de los proyectos? ¿qué pasa con eso? Son diferentes. Y además, observen qué ocurre con la inversión. También es distinta. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Perdón. ¿Qué debiéramos hacer? Hacer el flujo de caja. Sí, eso siempre hay que hacerlo para poder evaluar. Cabros, no estudiaron y me están demostrando que no estudiaron. Piensen los tres que dijeron que preferían darle la probabilidad. Hay que analizar el BAM, profe, porque son proyectos con diferente Cabros, inversión y diferente. cabros, no se olviden de esto. Y los proyectos, lo clásico y lo teórico dice que para poder comparar proyectos, solo se pueden comparar por el BAN siempre y cuando sean no duplicables y no repetibles, a pesar de que tengan distintos tamaños de inversión y distinta vida útil. En este caso son distintas la vida útil y el tamaño de la inversión, pero yo no sé ex ante si los proyectos son o no son duplicables, si son o no son repetibles. Entonces, como analista, ¿en qué situación debemos ponernos o plantearnos? En aquella en el cual dependerá de las características del proyecto el indicador que ocupemos. Hicimos o vimos dos ejercicios iguales. Y hay uno, y que en su minuto dijeron entender. Aquí calculamos el MAN, el IBAN, el BAWE y el IBAWE y comparamos. Un segundo, calculamos, si se dan cuenta, distinto tamaño de inversión, distinta vida útil. Entonces, como analista, usted debe plantearse en las cuatro posibilidades. Y dependerá de eso, qué proyecto, dependerá de las características, a eso me refiero, qué proyecto sea el que debiésemos escoger. Este ejercicio es igual, con la única diferencia que aquí nos dan una información o la información de otra forma. Nos hablan del FADI. ¿Y el FADI qué es lo que es? Flujo. Antes de impuestos y digo, antes de depreciación e impuestos. Sí, y eso hay que tenerlo claro para construir el flujo de caja. Flujo antes de
depreciación e impuestos. Eso significa FADI. F-A-D-I. FADI. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces hay que construir el flujo. ¿Cómo lo haríamos? Lo voy a escribir a manopla, pero después lo vamos a ver ordenadito, bien resuelto. Entonces vamos con el proyecto A, por ejemplo. Vamos con el proyecto A. Siempre hay que construir el flujo de caja. Y aquí lo que me dan es esto. Flujo antes de depreciación e impuestos. ¿Cuánto es la inversión en el proyecto A? 10.000. El FADI. $9.000. El valor de compra del activo A, 10.000. Con un valor residual B. $1.000, profesor. Por tanto, ¿cuánto es el valor depreciable? $9.000. 9.000. Si ocupamos el método lineal de depreciación, ¿cuánto será el cargo anual por dicho concepto? VD partido por 2, es decir, ¿cuánto? 4.500. 4.500 Unidades monetarias al año. año. ¿Hay dudas hasta allí? Niños, No, profe. este FADI, ¿qué es lo que representa entonces? Ingresos por venta, menos costo administrativo, menos costo de las ventas o costo variable, como quiera, menos otros ingresos, más otros ingresos. Pero es justo antes de depreciación e impuestos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para construir la utilidad antes de impuestos, restarle la depreciación. Depreciación. 1.500. 500. ¿Qué es lo que obtengo? La utilidad antes de impuestos. La suma. Esta, como lo quiera ver, la suma de esas magnitudes considerando los signos. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profe. Impuestos. El 15%.
Utilidad después de impuestos. Creo, verifiquen que no me equivoque en las restas. Está bien, profe. Reversamos la depreciación. Valor residual. Flujo de caja neto, que es lo que nos permite evaluar. $1.005, 9.325. ¿Hay dudas? Niños, Todo claro, profe. bueno, el B se hace igual. Finalmente, queríamos con el proyecto A, calcularíamos el VAN. Pues recuerden, a partir de él se obtienen todos los otros indicadores. Menos 10.000 más 8.325 más 9.325, 1,2 elevado a 1, 1,2, 2. ¿Alguien me puede hacer ese número, por favor? Eh, 1413, profe. Me llama la duda eso. Yo creo que es más. 3.414. No, Por ahí 13. me suena más razonable. 3.400. 13. Por ahí me suena más razonable. Porque esto es un poquito menos de 7.000, menos los 10.000, menos 3.000. Y esto de andar cercano a los 6.000 y tantos, 7.000. Sí, me suena razonable este número. Verifiquen. Sí, sí, profe, me había equivocado, tiene razón el compañero. Perdón. El B se hace equivalente, de manera equivalente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay Todo dudas? claro. Todo muy claro. Ah, no lo tengo resuelto. Pensé que estaba resuelto. Control Z entonces. Pensé que lo había resuelto. De que lo tengo, pero no lo subí en la transparencia. ¿Puedo borrar esta información? Ya. Y aquí vamos a poner el resultadito. El van de A entonces nos dio 3.413 unidades monetarias. ¿Hay dudas? Hacemos lo mismo para el B.
Ya lo escucho. Ya lo escucho. Inversión. 18.000. Fabi. 10.000. Depreciación del activo B. Tienen que ocupar el mismo método. ¿Cuánto es el cargo por depreciación del activo B? Cargo anual. 5.000. Valor de compra, 18.000. Valor 15.000. residual, 3.000. Valor depreciable, 15.000. Por tanto, el cargo anual es VD partido por N, que es 3. 15.000 partido por 3, 5.000. ¿Hay dudas? No, profe. Utilidad antes de impuestos, asuma. Impuestos el 15%. Valor residual y el flujo de caja. Y el VAN se calcula de manera análoga a lo que hicimos recién. $7.257. No es que dude, ¿ah? Pero alguien llegó al mismo resultado. Calcular el VAN al 20%. A mí, profe, me dio 3.221, pero lo voy a volver a hacer. 9.000 partido por 1,2, 7.500. 1.000 partido por 1,4. 7.500. Ese. Sí, profe, me equivoqué. 3.221. ¿Alguien le da lo mismo, 3.221? Sí, profe, me da lo mismo.
Bueno, aquí la respuesta ya es casi obvia en todos los casos, pero hay que hacerlo. 3002.21. Sí. Recuerden, tenemos que calcular el IBAN. Y el IBAN, ¿qué es lo que es? El VAN partido por la inversión. Entonces, el IBAN de A, ¿cuánto nos da? 3004 partido por 10.000. 0,3414. Unidades monetarias por unidad monetaria invertida. Pesos por peso invertido, si fuese peso. El IBAN de B, 3002.21 partido por 18.000. 17, 18, 17 es. APP 18. Sí, profe. Pues hay que calcular el VAWE. ¿Qué es lo que es el VAWE? El prorrateo del VAN en una anualidad. Donde N es la vida útil del proyecto, es decir, 3.413 por punto 2 partido por, paréntesis, 1 menos 1,2 elevado a menos 2. Debieran dar el orden de los 2.000 y algo, yo creo. Yo tengo 1967. Puede ser. 2.900, perdón, 1.900. 1967. ¿Alguien le da lo mismo? $1.009 partido por 1,2. 1.006. 1.006. Partido por 1,2. ¿Alguien le da lo mismo? No, profe, me equivoqué. Es 2233. Por ahí me gusta más, por ahí me gusta más. 2003. Ya, decídanse. En 2.000 2.234 unidades monetarias al año. al año. Y el otro va a ser 1.000 y algo, 1.000, no sé, 1.500, 1.600, por ahí deberían andar. Creo. 1529. Me suena razonable. Estos son es pensar en términos matemáticos, son los validadores que le dije en la clase 1. 1.000 529. me suena razonable esa cifra, está dentro de mis resultados. Y finalmente el IVAWE es este mismo número que hemos recién calculado, partido por la inversión. Perfecto. El 2.234 dividido por 10.000. Aquí voy a tener que borrar. Entonces, el IVAWE de B, perdón, de A, 0223. de A 0,223 y el de B 1.500 partido por 18.000. 008. Y damos un número más. 5. Estos son unidades monetarias por unidad monetaria invertida y por año. La misma dimensión. ¿Hay dudas?
No, profe. ¿Hay dudas? Entonces, usted como analista debiera terminar todo con una tablita resumen, como por ejemplo la que vamos a hacer ahora. Va a tener que borrarla. Entonces usted hace una tabla resumen con el indicador que ha de emplear y las características exigidas a los proyectos. Los proyectos fuesen no duplicables, no repetibles, no tenemos sino la opción de compararlos por el VAN. Y en ese caso, ¿por cuál de los proyectos usted optaría? ¿Por el A o por el B? Por el A, profe. Si los proyectos fuesen duplicables a la vez de no repetibles, usted ahí los tiene que comparar por IBAN. ¿Qué proyecto tomaría? El A, profe. Pues si los proyectos fuesen no duplicables, pero sí repetibles, los compara por VAWE. ¿Y por cuál optaría? El A. Y finalmente, si los proyectos fuesen duplicables y también repetibles, los compara por IVAWE. ¿Cuál toma? El A. Y aquí entonces no hay duda que el proyecto A domina al B. Por lo tanto, independiente de las características o atributos del proyecto, ¿cuál es el proyecto que debiésemos escoger? No siempre tiene que ser así, ¿ah? Recuerden que esto puede ir alternándose la decisión. En este caso, sí, el A domina al B. Por lo tanto, ¿qué proyecto escogeríamos independiente de las características de ellos? El A. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. No entendí, parece que una niña algo quiso decir, pero ¿hay dudas? No, profe.
¿Hay dudas? No, profe. La dejo un instante más. Y aquí les voy a pedir que tomen una foto al enunciado, por favor, los que puedan. ¿Hay dudas? ¿Ya tomaron la foto? Sí, profe. Entonces yo voy a salir y me van a tener que ir cantando los datos. A ver, no, en la eventualidad le vamos a tomar una foto.
Entonces aquí lo que vamos a hacer tiene que ver con lo último que vimos en la clase anterior. Hay que tener cuidado cuando solo se trabaja con flujos marginales. Entonces aquí lo vamos a ver por separado y también por flujos marginales para que se den cuenta que es lo mismo. Cuando usted tenga certeza que a lo menos uno de los proyectos que está comparando es bueno, no hay problema en que trabaje por flujos marginales. ¿Entienden lo que digo? Niños, ¿hay dudas en lo que dije? No, profe. Ya, vamos entonces. Vamos, vamos con el proyecto, con la opción A. Inversión en activos depreciables. Hay que ir mirando la 26.000. 26, ¿por qué no me deja? 26.000. ¿Se ve el color del lápiz o no? Niño, Sí, profesor. ya. Inversiones no depreciables. 4.000. Ahora, ojo, una vez más voy a ocupar la misma tabla para no escribir 3 veces los ítems. Ingresos operacionales con la tecnología o con la opción A. 42.000. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? No, profe. Ya. Costo operacional. 14.000. Costo administrativo. 4.000. $4.000. Ya. Cuidado aquí, miren. Voy a aprovechar acá. El valor de compra de la tecnología, ¿cuánto, de la opción A, cuánto es? 26. Con un valor residual contable de cuánto? 5.000. Por lo tanto, ¿a cuánto asciende el valor depreciable? 21.000. 21.000. Si ocupamos método lineal, ¿cuánto será el cargo anual por depreciación? 10.500. ¿Hay dudas? Niños, Todo claro, profe. eso viene aquí, 1.500. Pero cuidado, si usted observa, le dicen, el valor de mercado de los activos depreciables al final del año 2, ¿cuánto será? 3.000. 3.000. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces usted va a depreciar los activos diciéndole al servicio de impuestos internos que va a ser capaz de venderlo en 5.000. Pero el mercado, ¿en cuánto los tasa en ese instante? Estos activos. 3.000. 3.000. Por lo tanto,
¿Hay una utilidad o una pérdida en la liquidación de dicho activo? Pérdida. ¿De cuánto? 2000. 2000. Hay dudas, siempre es la diferencia entre el valor de mercado menos el valor residual contable. Y en este caso, 3000 menos 5000. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Vamos con los otros activos. Usted en activos no depreciables invirtió 4000 pesos. El valor nominal de los activos no depreciables es 4000. Cuando usted los liquida, ¿en cuánto lo va a hacer? Le dicen. 4500. Por lo tanto, ¿qué pasó? Al liquidarlos, ¿se obtiene una utilidad o una pérdida? Utilidad, profe. ¿De cuánto? De 500 unidades monetarias. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Cabros, ¿hay dudas? No, profe. ¿Están seguros? Ya. Y aquí de para abajo ya es solo completar la tabla. ¿Estamos? 14, 18, 28, 29. Menos luz y media, 12. Verifiquen mis números, por favor. Verifiquen esa suma. Ahí faltó una D, ¿eh? Utilidad. Tarde. Antes de... ¿Cambian los números 13, 500 y 12? Sí, profe, están correctos. Impuestos. Nos decían que la tasa impositiva era del 15. La vamos a poner ahí para que no se me olvide. ¿Cuánto es el 15% de esto? 1350, 675. 2025. Sí, profesor. Sí, profe. 2025 o 2125. 2025. 2025. Ya. Utilidad, o esa es. Utilidad después de impuestos. $11.475 y 10.200. Verifiquen, por favor. Depreciación 1.500. Flujo de caja 30.000. 21.975.
20.700. Eje. Ya. Valor residual de los activos depreciables. Aquí va siempre lo contable. Y lo contable son 5.000 y 4.000 al activo A. Lo otro se reconoció acá como utilidades o pérdidas. Las diferencias respecto de lo contable. Ahí está lo contable. 29.700. Verifiquen los números, por favor. Niños, ¿hay dudas? No, Niños, profe. niños, No, profe. ya, hay que calcular el VAN al 18%. Por favor, calculen el VAN al 18%. $9.953. 9.950. ¿Alguien le da lo mismo? Profe, tengo una duda. Dime. Aquí se considera la inversión los 26 más los 4.000, ¿cierto? Obvio. Ya. ¿Está bien el número? A mí me da 13.792. Calcen esta. Acá. 9.953. Ya, vamos con el activo B. Hacemos lo mismo, pero para el activo B ahora. Inversión en activos depreciables. Inversión en activos no depreciables. Ingresos operacionales. Costo operacional. Costo administrativo. ¿Hay dudas hasta allí? No, profe. Ya, miren, vamos con el activo B.
¿Cuál es el valor de compra del activo B? 24.000. Con un valor residual contable de 6.000. 6.000. ¿Cuál es el valor depreciable? 18.000. Por tanto, el cargo anual por depreciación será 9.000. 9.000. 9.000. 9.000. Pero cuidado, pasa algo equivalente, nos ocurrió con el activo A. El valor de mercado es de 4.000. Por lo tanto, ¿qué va a pasar al liquidar el activo? ¿Vamos a tener una utilidad o una pérdida? Pérdida. ¿De cuánto? 2.000. 4.000 menos 6.000. Hay una pérdida de 2.000. Y de los otros activos, el valor nominal, es decir, lo que invertimos en ellos, 6.000. Y lo vamos a liquidar solo en 5.000. Por lo tanto, hay una utilidad o una pérdida. Pérdida de 1.000. ¿De cuánto? 1.000. De 1.000. 1.000. Serían 5.000 menos 6.000. Listo. Y de aquí para abajo empezamos solo a calcular. A 1.000. 2023. 6.000. Verifiquen que no me equivoque al sumar. 14, 23, 16. Impuestos, el 15. El 3 más 6, 5. Verifiquen que esté sumando bien yo, por favor. Valor residual 6.000. Valor nominal 6.000. 32.050. 20.050, 32.050. Y calculamos el VAN del proyecto B. Si es que no me equivoqué, Están buenas cambiarlo. las sumas, profe. Ah, Están buenas las sumas. ya, si es que no me equivoqué, entonces nos va a dar esto. Verifiquen. También está bien, profe. Por lo tanto, ¿con qué proyecto nos quedaríamos? El B. El B. Lo vamos a verificar por flujos marginales. ¿Hay dudas?
Aquí nos vamos a ir apoyando en las tablas que ya tenemos hechas. Niños, ¿hay dudas hasta aquí? No, profe. Pregunto por última vez, ¿hay dudas? Entonces vamos a comparar A contra B. Si doy por cierto la opción A y la contrasto contra la B. Por concepto de inversión en activos depreciables, vamos a incurrir en un costo de 26.000 en vez de 24.000. Por lo tanto, hay un beneficio o un costo incremental. Costo incremental. ¿De cuánto? Vamos a gastar 26 lucas en vez de 24. ¿Cuál es el costo incremental? 2.000. 2.000, ya. Vamos por concepto de en activos no depreciables, inversión en. Vamos a invertir 4.000 en vez de 6.000. Tengo un costo o un beneficio. Beneficio. ¿De cuánto? 2.000. ¿Hay dudas con el flujo al momento cero? Niños, No, profe. por concepto de ingresos por ventas, vamos a tener ingresos por 42.000 en vez de 39.000. ¿Cuál es el ingreso incremental? 3.000. Por concepto de costo operacional vamos a incurrir en 14 luquitas de costos en vez de 11.000. Tenemos un beneficio o un costo incremental. Costo, profe. Por concepto costo administrativo vamos a incurrir en 4.000 en vez de 3.000. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Ya. En términos de otros ingresos o otros egresos, por la liquidación de los activos depreciables vamos a perder 2 lucas en vez de 2 lucas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo marginal? Nada, profe. Por concepto de utilidad o pérdida en la liquidación de los activos no depreciables vamos a tener una utilidad de 500 en vez de una pérdida de 1.000. 500 a favor en vez de una pérdida de 1.000. ¿Cuál es el beneficio incremental? 1.500. 1.500. Depreciación. Vamos a tener un costo de depreciación de 10.500 en vez de 9.000. Un costo incremental de 1.500. Y aquí ya suman nomás. Los impuestos, como tenemos mayores costos, vamos a tener un ahorro del 15%, 375.50. Utilidad después de impuestos, 2.000 negativa, 2.125, 850. Esto es pura operación ya. Depreciación, lo contrario a lo que tenemos arriba, más 1.500, 1.500. El neto, 600 negativo, 615.
625. Y por concepto de valores residuales, tenemos una pérdida, una luquita ahí. Una pérdida de 2 luquitas aquí. Entonces nos queda menos 3.000, menos 1.500, menos 2.350. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. y finalmente calculamos el van de A sobre B. Menos 2.217. La misma diferencia que tenemos ahí. Esa misma diferencia. ¿Cómo interpretamos? Si se dan cuenta, aquí yo di por cierto el proyecto A. El van del proyecto A por sobre el B. ¿Es bueno o es malo? Niños. Niños. Es malo el van. Por lo tanto, por defecto nos quedamos con el proyecto B. Proyecto B, profesor. B. Así es. ¿Hay dudas? No, profe. Les recomiendo no hacer el control hoy día a los que querían darlo hoy día. Creo que no les iría muy bien. Por lo tanto, se difiere para la próxima semana. Y le informaré a Víctor Olivares. Entonces, vamos a hacer el recreo ahora de 15 minutos y después vamos a hacer un otro ejercicio. Tengo las 20:12, nos vemos a las 20:27. Vamos a pausarla. Retomamos la grabación. ¿Hay dudas con el ejercicio anterior? Niños, No, profe. lean este ejemplo, por favor. Voy a buscar un test.
¿Ya lo leyeron? Niños. Niños, Sí, profe. vamos. Ah, no. La inversión sería los 12.000. Sí. A ver, espérese. Déjeme ver una cosa. Ya, es que este ejemplo es difícil, pero bueno, da lo mismo. Para que vayan aprendiendo. Ya, vamos, entonces lo primero que hay que hacer, no sé si se acuerda cuando vimos lo teórico, que decíamos que todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. ¿Se acuerdan de aquello? Sí, profe. Sí, profe. Ya, eso es lo que vamos a trasvasar aquí. Quizás no fue el mejor ejercicio para ver esto, pero bueno, vámonos al tiro con uno difícil. Que nunca es tanto tampoco, ¿ah? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es evaluar el proyecto puro. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el instante? Evaluar el proyecto puro. ¿Qué significa eso? Considerar que se cuenta con financiamiento. Se cuenta con financiamiento. ¿Me entiendo, no? ¿Cuánto se requiere invertir? Que lo dijo un compañero hace un ratito. Los 12.000. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tengo las 12 lucas. Tengo. Punto. Y vamos a ver si económicamente este proyecto es un buen o un mal proyecto. Si es un mal proyecto, se descarta. Si es un buen proyecto, digo, recién ahí veo cómo lo financio. ¿Entiendes lo que digo? Sí, profe. Entonces, inversión. $12.000. ¿Hay dudas? No, profe. Y nos dan la información en forma similar hace un ratito. Utilidad antes de depreciación e impuestos. En vez de FADI ahora le pusimos UADI, utilidad antes de depreciación e impuestos. Lo mismo, ¿eh? Hacían de A 9.000. 9. Niños, ¿van entendiendo el llenado del flujo? Lo que pasa es que hay un par de personas que participan, los demás están callados. Claro, como dijimos que el control no lo íbamos a hacer hoy día, se fueron. Así es como les va a ir después también. ¿Hay dudas hasta aquí? Todo claro, profe. Ya. Si se dan cuenta, nos dan valor residual. No, profe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estresar al proyecto. ¿Qué significa eso? Asumir que el valor residual va a ser cero. ¿Qué significa? Que vamos a evaluar en la condición más desventajosa? No vamos a recuperar ni uno por la venta de las máquinas. ¿Entiendo, no? Sí, profe. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor depreciable? 12.000. Y estamos 3 años con lineal. 4.000 cada año. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe.
Pues si participan 3. Los demás calleuque. Utilidad antes de impuestos. Suma. Mira. La tasa impositiva, el 25%. ¿Le siguen hasta aquí o no? Sí, profe. Utilidad después de impuestos. Verifiquen que no me equivoque en las sumas, cabros, por favor. Va bien, profe. Depreciación. Reversamos lo anterior. Valor residual 0. Voy a poner la fila, pero no tiene sentido. Flujo caja negra. 12.000. 7.750. 7.750. 7.750. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Perdón. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya, entonces hay que calcular el VAR. Y eso nos va a dar el VAN del proyecto puro, que se acostumbra, o yo acostumbro a denotarlo con estos subíndices. VAN del proyecto puro. Esto significa que estamos midiendo desde la óptica económica si este proyecto es o no es capaz de generar riqueza. Nos dicen que el costo del capital es del 10%. Esa es la tasa mínima atractiva de retorno, se evalúa al 10%. Entonces hay que calcular el VAN al 10. $7.073. ¿A alguien le da ese mismo valor, por favor? $7.273. Sí, profe, 7.273. Entonces les pregunto, ¿este proyecto es bueno o malo? ¿Genera o no genera riqueza? Es bueno. Genera riqueza. Ahora recién vemos cómo lo vamos a financiar. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. ¿Cuál sería la condición más desfavorable en términos de financiamiento? ¿Es mayor la tasa de interés del préstamo? No, está bien, no, si eso está bien.
efectivamente eso ocurre aquí. Pero les pregunto, lo ideal sería que usted tuviera cuántas lucas en el bolsillo. 12.000. 12.000. ¿Y qué es lo peor que podría pasar? No tenerlas. No tener ni uno. Por lo tanto, ¿cuánto tendríamos que conseguirnos como préstamo? 12.000. 12.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Proceder al llenado del cuadro de cancelación de la deuda, que lo vamos a hacer aquí. Periodo, acuérdense de lo que hicimos en su minuto. Saldo insoluto inicial, interés, ¿se acuerdan o no? Cuota, amortización. Y que yo agregaba una columna que era con el saldo insoluto final. Vamos a ocupar esta misma tablita para hacer todo aquí en la misma pantalla. Saldo insoluto final. 0, 1, 2, 3. Y vamos a suponer que el crédito se paga en 3 cuotas iguales. Dado que nada nos dicen en contrario, lo podemos asumir. Entonces, recuérdese, tengo el valor presente, me tengo que conseguir un crédito de 12 luquitas. ¿A qué tasa me la va a prestar el banco? 15. Al 15. ¿Y se lo vamos a pagar en cuántas cuotitas iguales? 3. En 3. Hay que encontrar la cuota, no sé cuánto. $5.256. ¿A alguien le da lo mismo? Me fue el lápiz. 5.000. Eso retuve, ¿o no? Sí, profe, me da lo mismo. Pero el valor que yo escribí ahí en pizarra, ¿o no? Sí, profe, igual. Ya, vámonos. Entonces nos conseguimos 12 luquitas. ¿Se acuerdan cómo llenar el cuadro? Sí, profe. Bueno, pero si en la primera prueba les cayó un ejercicio de esto. Verifiquen que no me equivoque, cabros, por favor. El interés, profe, del 2 es 1.281,6. 82. Ya, aquí dame la diferencia que ya no quiero pensar. 3.974. La amortización de 2. ¿Cuánto? 3.974. Saldo insoluto final. 4.570. ¿Sí? 570. 4.570. Los intereses. 686.
Parece que está calzado, ¿no? 3.768. 3.768. Está calzadito, ¿no? Amortización 4.570. Ok, listo. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, lo que vamos a evaluar ahora es el proyecto financiado. Lo que habíamos hecho hace un ratito, lo que tenemos a la izquierda es el proyecto puro. Ahora el proyecto financiado. Y hay que construir el flujo de caja más completo que el que vimos en su clase, en la clase correspondiente, inversión. Se van a dar cuenta de algo que tiene que ocurrir aquí. Vamos a cambiar el color del lápiz. Esto tiene que corresponderse a lo que vamos a poner aquí. Utilidad antes de depreciación e impuesto. 12.000, 9.000, 9.000, 9.000. Ah, ¿por qué? 9.000. Depreciación, la habíamos calculado, 4.000, 4.000, 4.000. ¿Qué cambia? En el proyecto puro, si se dan cuenta, no están metidos los intereses, la amortización, el préstamo, nada. Entonces aquí lo que tengo es la utilidad antes de intereses e impuestos. Y tienen que ser iguales. La utilidad antes de impuestos del proyecto puro es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos del proyecto financiado. Esta es la tabla que una vez le fuimos poniendo los signos para que entendiéramos cómo construir el flujo de caja. Entonces, lo primero, restamos los intereses aquí. Intereses. Y hay que rescatarlos del cuadro de cancelación de la deuda. 1.008, 1.282, 686. Recién ahora tenemos la utilidad antes de impuestos en el proyecto financiado. 1.002, 3.718, 4.314. Verifiquen, por favor, mis números. Y díganme si hasta este minuto hay dudas. No hay dudas, profe. Y están bien. Muchas gracias. Vamos entonces. Impuestos. Era el 25%. $9.30, profe. 930 y 1.000. $0.79.
utilidad después de impuestos. 1004. $2.788. 3.235, profe. ¿Cuánto? 3.235. Ahí. Sí. Eh, depreciación. 4.000. 4.000. 4.000. Aquí me siguen, cabrón. Sí, profe. Valor residual Serapio. Amortización, que la rescatamos de la tabla. Préstamo. Flujo de caja net. El préstamo nos vamos a conseguir las 12 luquitas. Amortización en el año 1, 3.456. 3.974. 4.570. Lo traté de hacer lo más parecido posible a la otra tabla, cosa que no se me pierda. ¿Ya? Y aquí hay que sumar. 2.004 más 4.000 menos 3.000. 2.007 más 4.000 menos 3.009. 3.002 más 4.000 menos 4.570. 2.944. Primero, Sí. segundo, Cuatro, profe. 2.814. $2.665. 1.000. 2.665. Listo. Y hay que calcular el van al 10%. Profe, si como en los ejercicios anteriores hubiera habido como activos depreciables y no depreciables y se consigue un préstamo, ¿sería por la Por el totalidad? total. En este caso, lo quedábamos abierto a hacerlo por el total. Ya, profe. Hay que calcular el van. Anda, ¿qué hice? Puta, qué terrible. Oh, estamos.
Ay, guay, alguien está haciéndolo, ¿no? Sí, profe, le doy los valores del flujo de caja neto. No, dame los resultados del van. Qué Ya, terrible, qué los tontería. voy a calcular. Qué apreté. El van del proyecto puro era 7.000 y algo, creo. 7.273 parece. Y el van del proyecto financiado, ¿cuánto nos da? Era 0, 2008, 14, 2009 y tanto y 2006 y tanto parece. Creo que esos eran los flujos. El último valor era 2.665, pero no tengo los otros, profe. Ya, 2.665, Sí, 0. el primero era 2.944 y el segundo 2.814. Ah, el segundo era. Ya, hay que calcular el banco en esos Me flujos. dio menos 5.560. Imposible que te dé negativo. Imposible. Porque, ¿con qué tasa de utilizado? El 10. A mí No, y me cualquier Ah. tasa, mijita, mire, para que aprenda a pensar. Este flujo es positivo o negativo. Este, Positivo. ese, También, ese. también. ¿Te puede dar negativo el cociente? Suma No, los tres cocientes. no, sí, profe, sí me equivoqué en la división, espera. profe, a mí me da 7.004. 2.944 creo que me dijeron. ¿Te da esto? ¿Eso? Sí, profe, eso. Ya. La niña que lo verifique. ¿Cuánto te da, mijita? Sí, profe, da 7.004. Ya. Entonces, teniendo esos dos resultados a la vista, ¿qué preferirían? ¿Financiar el proyecto con capital propio o capital prestado? Capital propio. ¿Qué? Porque el van hay mucho más beneficio. No sé si mucho, pero hay más beneficios, sí. Hay 269 pesos de diferencia. ¿Hay dudas hasta ahí? Todo claro. Niños, ¿hay dudas hasta ahí? No, profe, no hay dudas. La señorita se me enojó, parece. ¿Se me amurró o qué? No, profe. De hecho fue lo contrario. Por Ya. eso Y apagué el micrófono. verificaste que te diera 7.004, ¿no? Sí, profe, me dio eso mismo, los 7.004. Ya, miren, Es que aquí, estaba usando más la parte de abajo de la división. ya, pero cuidado, ¿ah? Porque si tenéis puros números positivos, es imposible que el resultado sea negativo. A menos que la tasa sea negativa y mayor al 100%, que sería una estupidez económica. Es para donde nos quieren llevar algunos candidatos. Basta escuchar a un estúpido que, bueno, uno de los dos candidatos de la manito que yo no ocupo. Uno, los dos son barbados. El que usa anteojos. Ha hablado cada estupidez en los debates, pero bueno, se nota que no tiene idea de economía. No fue la primera clase de economía. Uno, la economía básica. Recursos limitados frente a múltiples necesidades. Pero bueno. Ya. Aquí, miren, aprovechen de darse cuenta de una cosa.
¿Cuánto es la TIR de este proyecto? ¿Tiene sentido calcular la TIR aquí? Dado que la inversión cero y esos flujos son positivos. Si se dan cuenta, la única forma, la TIR aquí, ¿qué pasaría en un caso como este? La TIR tiende a infinito. Recuerden que la TIR es aquella tasa que hacía que la inversión se igualara al valor presente de los flujos de caja. En este caso la inversión es cero. Por lo tanto, para que los cocientes aquí sean cero, la única opción es que la TIR tiende a infinito. ¿Tiene interpretación económica? Es decir, que un proyecto tiene una TIR infinita. No, profe, no sirve. No tiene ninguna interpretación económica. Por lo tanto, en un proyecto que usted financia al 100% con capital prestado, olvídese de calcular la TIR. No tiene interpretación económica porque es infinito. ¿Hay dudas? No, profe. Miren. Aquí nos dicen, bueno, la primera pregunta era, ¿qué financiamiento es más conveniente? Y ya me lo respondieron, y bien respondido. Conviene emprender el proyecto puro. ¿Qué significa emprender el proyecto puro? Que se debe financiar en un 100% con capital propio. Es decir, lo que nos convendría, dado la diferencia que hay en el BAN, esto no es lo normal, ¿eh? Lo normal es que estos números estén al revés. Pero aquí, producto de lo que alguien se dio cuenta hace un ratito, el costo del préstamo es bastante más caro que la exigencia del accionista o del propietario del proyecto. Eso no es lo normal. Debiera ocurrir esto que fuese al revés. El proyecto financiado en general va a tener un BAM mayor que el BAM del proyecto puro. Pero aquí se nos dio de esta manera. No hay drama con eso, porque es un caso particular. ¿Hay dudas? Entonces, lo conveniente aquí es financiar el proyecto con capital propio, que eso significa evaluar el proyecto puro. Suponer que las 12 luquitas que se requieren se tienen. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí, para responder la última pregunta, y que hasta ahí vamos a llegar por hoy día, requiero, ojalá alguien haya copiado el cuadro de cancelación de la deuda. ¿Alguien tiene el cuadro Yo, cancelado? profe, lo tengo. Cántame, por favor, lo que me acuerdo es esto. 800, 686 creo que eran los intereses, y aquí era 1002 y tanto. Los intereses, me interesa esta columna. 82. ¿Cuánto? 1282. Sí, ¿Y era 686 el tercero? sí, 686. ¿Y la cuota era de 5.256? Sí, Para determinar la pregunta B, ¿me están escuchando, no? Sí, profe. profe. Ya, no voy a borrar, ya, voy a borrar lo que pueda borrar, pero no todo. Eso ya lo tenemos, esto lo tenemos, ya. Debo tener una hoja en blanco. ¿Cómo no tengo hoja en blanco? Ya, bueno, vamos a ocupar esto aquí. Lo que tenemos que evaluar ahora, entonces, es lo siguiente. Hacer pero déjame tomar un lápiz, que el BAN del financiamiento sea cero. Y es muy sencillo de calcular. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden, convenía el BAN del proyecto puro, 7.273, el BAN del proyecto financiado, 7.004. Lo que tenemos que hacer es que estos dos sean iguales.
¿Y cómo se obtiene eso? Haciendo esto. El van del financiamiento sea cero. ¿Y cómo se calcula el van del financiamiento? De la siguiente manera. La ventaja tributaria por concepto del financiamiento externo. Las cuotas, el préstamo, y eso es todo. Entonces, las cuotas que usted le paga al banco, ¿son ingresos o egresos? Egresos. Y son de 5.002.56, si es que no me equivoqué en lo que me recordaba. Y parece que me dijeron que estaba correcto ese número. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe, está bien. Ya, el préstamo, ¿cuántas lucas nos habíamos conseguido en el banco? 12.000. 12.000. Y la ventaja tributaria no es otra cosa que la tasa de impuesto por los intereses. Esa es la ventaja tributaria. ¿Me sigue hasta aquí o no? Sí, profe. Y de intereses, ¿ah? No y de impuestos, interés. Entonces, me están preguntando, ¿cuál es la tasa de impuesto que hará conveniente el financiamiento alternativo? Como siempre lo hemos hecho, lo calculo yéndome a la condición de indiferencia. En el ejemplo en particular, la tasa impositiva, ¿de cuánto es? Del 25. Pero me están preguntando, ¿qué tasa de impuesto me hará conveniente el financiamiento con capital prestado en vez de capital propio? Entonces me planteo en la situación de indiferencia, como lo que hemos hecho ya hasta el cansancio en los ejercicios. Me declaro indiferente. ¿Y cuándo me declaro indiferente? Cuando el van del financiamiento sea cero. ¿Para qué? Para que estos dos sean iguales. ¿Y cómo lo calculo? De esta manera. A alguna tasa por los 1.800 pesos. Esa va a ser la ventaja tributaria del año 1. 1.800 por la tasa. El año 2, 1.282 por la tasa. Y el año 3, 686 por la tasa. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, profe. Bueno, y construimos el flujo. Entonces, el flujo, ¿cuánto nos va a quedar? 12.000 igual a 1.800T menos 5.256. Segundo año, 1.282T menos 5.256. El tercer año, 686T menos 5.256. Y el van, entonces, será 12.000 positivo, no se asusten con el signo, más 1.800 por T partido por 1,10. La tasa mínima atractiva de retorno. Menos 5.002. Hay que descontar, estos son los flujos anuales. Este es el flujo del año 1, el del año 2, el del año 3. Y hay que calcular el van. Menos 5.256 partido por 1,1. Más 1.282T partido por 1,1 al cuadrado. Menos 5.256 partido por 1,1 al cuadrado. Más 686T partido por 1,1 al cubo. Menos 5.256 dividido por 1,1. Hay que resolver eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Asocian los términos libres. El 12.000 con este, con ese y con ese. Eso es lo primero que calculo. Y lo paso hacia la izquierda. Entonces me va a quedar
menos 12.000 más 5.256 dividido por 1,1 más 5.256 dividido por 1,1 al cuadrado más 5.256 dividido por 1,1 al cubo. Eso nos da APP 1071 igual a T factor de 1800 partido por 1,1 más 1282 partido por 1,1 al cuadrado más 686 partido por 1,1 al cubo. Este es un número que lo vamos a calcular ahora. $3.211. ¿Cuánto? 3.211. Entonces nos va quedando 1071 es igual a T por 3.211. ¿Cuánto es T? Treinta y 0,33, 35. Eso. Y la tasa impositiva, en vez de ser el 25%, debiera ser el 33,35%. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, como les dije hace un rato, cabros, el control lo tomamos el próximo jueves. El próximo miércoles, perdón. Control lo hacemos el próximo miércoles. Reitero, tenemos algunos minutos. ¿Hay dudas? Niños o No, niñas. profe, claro, hasta el momento. Niños, ¿hay dudas? Ya. No, profe. Bien. Cuídense, niños, que tengan un buen fin de semana, vayan a votar. Es importante que la juventud vote. Vote por quien quiera, por quien le aplazca. Vote. ¿Hay dudas? No, profe, todo No, claro. profe. Bien, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, jóvenes. Cuídense. Nos vemos, profe. Chao. Chau. Chao, profe.